Cada año se fabrican más de 10.000 millones de pastillas de jabón en gigantescas fábricas industriales que operan sin detenerse ni un solo segundo en diferentes partes del mundo. Y una de las más reconocidas, utilizadas y distribuidas globalmente, es esa barra verde que millones de personas usan todos los días sin cuestionarse su origen. Lo que parece un producto simple y cotidiano en realidad es el resultado de procesos industriales complejos que combinan química avanzada con maquinaria de gran escala. Porque detrás de cada pastilla de jabón existe una cadena de producción perfectamente sincronizada donde cada segundo y cada movimiento están controlados. Palmolive no es simplemente una marca de higiene personal, es un sistema industrial global que lleva más de un siglo perfeccionando cada etapa de su fabricación. Y que hoy produce millones de unidades diarias en instalaciones del tamaño de varios campos de fútbol llenas de maquinaria automatizada. Desde finales del siglo XIX, esta marca evolucionó desde pequeños talleres hasta convertirse en un gigante industrial con presencia en más de 150 países. Pero lo realmente impresionante no es su historia, sino la manera en la que hoy transforma materias primas en millones de productos idénticos. Todo comienza mucho antes de que el jabón tenga forma, en una fase completamente invisible para el consumidor que ocurre dentro de enormes instalaciones logísticas, donde miles de toneladas de materias primas llegan diariamente en camiones cisterna después de recorrer miles de kilómetros desde diferentes partes del mundo. El aceite de palma es uno de los componentes principales y proviene de plantaciones masivas ubicadas en regiones tropicales como Indonesia y Malasia. Mientras que el aceite de coco, esencial para generar espuma, llega desde otras zonas cálidas después de un proceso de extracción y transporte internacional. Ambos ingredientes son almacenados en gigantescos tanques verticales de acero inoxidable que pueden contener decenas de miles de litros en condiciones controladas. Y dentro de estos depósitos, todo se mantiene bajo parámetros extremadamente estrictos para evitar cualquier alteración en la composición química. La temperatura, la viscosidad y la pureza de los aceites son monitoreadas constantemente mediante sensores industriales de alta precisión que operan en tiempo real. Porque una mínima variación podría afectar toda la producción y provocar pérdidas de miles de unidades en cuestión de minutos. Una vez que las materias primas cumplen con todos los estándares de calidad, comienza el proceso más importante de toda la fabricación. La saponificación, una reacción química que transforma completamente los aceites en jabón mediante la mezcla con una solución alcalina. Dentro de enormes reactores industriales que pueden contener hasta 30.000 litros por ciclo, los aceites se combinan con hidróxido de sodio. Mientras sistemas mecánicos de agitación mantienen la mezcla en constante movimiento, asegurando que la reacción ocurra de forma uniforme. Este proceso genera calor de manera natural, lo que se conoce como una reacción exotérmica, y puede elevar la temperatura a niveles críticos. Por eso sistemas automatizados controlan cada variable en tiempo real para evitar sobrecalentamientos que puedan arruinar toda la producción. Durante horas, la mezcla se transforma lentamente hasta convertirse en una masa completamente diferente a sus componentes originales. Y lo que emerge de estos reactores ya no es aceite ni solución alcalina, sino una base de jabón en estado semilíquido lista para continuar el proceso. Sin embargo, esta masa aún contiene glicerina, un subproducto altamente valioso que se genera de manera natural durante la reacción química, y que las fábricas modernas no desperdician, sino que extraen y reutilizan como una fuente adicional de ingresos industriales. Para lograrlo, la mezcla pasa por sistemas de centrifugación de alta velocidad que giran a velocidades extremas separando los componentes por densidad, permitiendo aislar la glicerina del jabón de forma eficiente para luego purificarla y enviarla a otras industrias como la farmacéutica o cosmética. Mientras tanto, el jabón continúa avanzando dentro de la línea de producción, ahora más puro pero todavía a una temperatura demasiado elevada, por lo que debe ser enfriado cuidadosamente antes de pasar a la siguiente fase para evitar deformaciones o inconsistencias en su estructura. Esto se logra mediante intercambiadores de calor industriales donde la masa circula a través de superficies metálicas refrigeradas de gran tamaño, permitiendo que la temperatura descienda de forma gradual y controlada hasta alcanzar el punto ideal para continuar el proceso. Una vez estabilizada la temperatura, el jabón entra en una etapa crucial donde comienza a adquirir sus características distintivas. Y es aquí donde se agregan todos los componentes que diferencian a este producto de cualquier otro jabón genérico del mercado. Dentro de máquinas llamadas amalgamadoras, la masa es mezclada con extractos naturales, vitaminas, fragancias y colorantes específicos, utilizando sistemas de dosificación automática que controlan cada ingrediente con una precisión extremadamente alta.
Cada aditivo tiene un momento exacto para ser incorporado dependiendo de la temperatura y consistencia de la mezcla en ese instante. Porque si se añade demasiado pronto, puede degradarse por el calor y si se añade demasiado tarde no se integrará correctamente. Después de esta fase el resultado es una mezcla completamente homogénea, equilibrada y lista para ser transformada en su forma final. Y es aquí donde el proceso comienza a volverse visualmente impresionante debido a la escala de la maquinaria involucrada. La masa entra en extrusoras industriales capaces de generar presiones extremadamente altas que superan los 80 bares, forzando el material a través de moldes específicos que lo convierten en una barra continua de jabón perfectamente uniforme. Lo que emerge es una línea infinita de producto que avanza sin detenerse sobre cintas transportadoras que recorren toda la planta, procesando toneladas de material por hora en un flujo constante que refleja la eficiencia de la producción industrial moderna. El ambiente en esta etapa está completamente impregnado por el olor característico de los aceites procesados y las fragancias añadidas. Una señal inconfundible para los trabajadores de que todo el sistema está funcionando dentro de los parámetros correctos. Pero esta barra continua aún no es el producto final que llega a los consumidores, ya que debe ser dividida en unidades individuales. Y esto ocurre en una de las fases más precisas de todo el proceso mediante sistemas automatizados de corte industrial. Cuchillas de acero templado operan a gran velocidad realizando cortes exactos que generan bloques individuales de tamaño uniforme, cada uno con un peso específico que suele oscilar entre los 90 y 120 gramos dependiendo del formato del producto. Sistemas de control de calidad verifican cada pieza en tiempo real utilizando sensores que detectan cualquier desviación mínima. Y si una unidad no cumple con las especificaciones, es automáticamente retirada y reciclada dentro del sistema de producción. Las piezas que cumplen con todos los estándares continúan avanzando hacia la siguiente fase donde adquieren su forma definitiva. Y aquí es donde entran en acción las prensas industriales que moldean cada bloque con una precisión impresionante. En fracciones de segundo cada pieza es comprimida bajo una enorme presión que define su forma final y compacta su estructura interna, dejando grabado el logotipo en su superficie mediante moldes metálicos diseñados específicamente para este propósito. El resultado es una pastilla sólida, uniforme y perfectamente reconocible que ya tiene la apariencia del producto final. Pero aún no está completamente lista para salir de la fábrica porque todavía queda una etapa clave que casi nadie conoce. Y es precisamente en ese punto donde el proceso industrial alcanza un nivel de control que la mayoría de las personas jamás imaginaría. Porque lo que ocurre después no tiene que ver con máquinas gigantes, sino con algo mucho más sutil pero absolutamente esencial. Y es precisamente en ese punto donde el proceso industrial entra en una fase que casi ningún consumidor imagina, pero que define completamente la calidad final del producto. Porque aunque la pastilla ya tiene forma, aún contiene humedad interna que debe ser eliminada con una precisión extrema. Las pastillas recién moldeadas son transportadas a cámaras industriales de secado controlado donde permanecen durante varias horas e incluso días dependiendo del lote. Y dentro de estos espacios la temperatura, la circulación de aire y la humedad relativa son ajustadas constantemente mediante sistemas automatizados. Este proceso no es rápido ni aleatorio, es una etapa crítica conocida como maduración industrial donde el jabón estabiliza su estructura molecular, permitiendo que la humedad residual se evapore de manera uniforme sin generar grietas, deformaciones o pérdida de calidad en la superficie. Si esta fase se omitiera o se acelerara artificialmente, el jabón se volvería blando, se desgastaría más rápido y perdería su rendimiento en contacto con el agua. Por eso las grandes fábricas invierten millones en sistemas de control ambiental que garantizan que cada pastilla alcance el punto exacto de dureza. Durante este tiempo, las pastillas reposan en bandejas o cintas estáticas organizadas en filas perfectamente alineadas que se extienden a lo largo de enormes salas industriales, creando una imagen impresionante donde miles de unidades idénticas permanecen inmóviles mientras el proceso invisible ocurre dentro de cada una. Sensores distribuidos en todo el espacio monitorean constantemente las condiciones internas y envían datos en tiempo real a sistemas centrales de control, que ajustan automáticamente los parámetros para asegurar que cada lote se comporte de manera uniforme sin importar el volumen de producción. Una vez completada la fase de maduración, las pastillas han alcanzado su consistencia óptima y están listas para continuar hacia la siguiente etapa del proceso. Y es en este punto donde la velocidad de producción vuelve a aumentar de forma drástica dentro de la línea industrial. Las unidades son reintroducidas en cintas transportadoras de alta velocidad que las llevan directamente hacia el sistema de inspección automatizado.
donde cada pastilla es analizada individualmente mediante cámaras de alta resolución y sensores de peso ultra precisos. Estos sistemas son capaces de detectar imperfecciones casi invisibles para el ojo humano como microfisuras, variaciones de color o ligeras deformaciones. Y cualquier unidad que no cumpla con los estándares es expulsada automáticamente de la línea sin detener el flujo de producción. El nivel de precisión en esta fase es tan alto que incluso diferencias de menos de 1 gramo pueden ser suficientes para descartar una pieza. Porque la consistencia es uno de los pilares fundamentales de la producción industrial a gran escala. Las pastillas aprobadas continúan avanzando hacia la zona de empaquetado donde la automatización alcanza uno de sus puntos más impresionantes. Ya que aquí la intervención humana es mínima y la mayoría de las operaciones son realizadas por sistemas robóticos de alta velocidad. Brazos mecánicos sincronizados recogen cada pastilla con movimientos exactos y repetitivos que se ejecutan miles de veces por hora sin errores. Y en cuestión de segundos cada unidad es envuelta en su empaque característico utilizando materiales previamente cortados y preparados. El embalaje no es solo una cuestión estética, también cumple funciones importantes como proteger el producto de la humedad y prolongar su vida útil. Por lo que cada envoltura debe sellarse con precisión para evitar filtraciones o contaminaciones externas. Una vez envueltas, las pastillas son agrupadas automáticamente en paquetes múltiples que pueden contener desde unas pocas unidades hasta grandes presentaciones. Dependiendo del mercado y del tipo de distribución al que estén destinadas dentro de la cadena comercial. Estos paquetes son posteriormente organizados en cajas de cartón mediante sistemas automatizados que alinean cada unidad con una precisión milimétrica, creando estructuras compactas que optimizan el espacio durante el transporte y almacenamiento. Las cajas son selladas, etiquetadas y marcadas con información clave como fecha de producción, lote y destino logístico, permitiendo un control total sobre cada unidad producida desde su origen hasta su llegada al consumidor final. A partir de este punto, el proceso deja de ser puramente productivo y se convierte en una operación logística de gran escala, donde miles de cajas son movidas continuamente dentro de almacenes industriales utilizando sistemas automatizados y montacargas. Los palés se forman de manera automática, apilando cajas en patrones específicos que garantizan estabilidad durante el transporte. Y cada uno puede contener cientos o incluso miles de pastillas listas para ser distribuidas a diferentes regiones. Estos palés son envueltos en capas de plástico protector que aseguran la integridad de la carga durante su traslado. Y posteriormente son trasladados a zonas de carga donde esperan ser enviados a su destino final. Camiones de gran capacidad entran y salen constantemente de las instalaciones cargando toneladas de producto terminado. Mientras sistemas digitales coordinan rutas, tiempos de entrega y volúmenes de distribución en tiempo real. En algunas plantas más avanzadas incluso se utilizan sistemas de logística automatizada donde vehículos guiados transportan la mercancía sin intervención humana, siguiendo rutas programadas que optimizan cada movimiento dentro del complejo industrial. Pero más allá de la velocidad y la eficiencia, lo que realmente define este proceso es su nivel de control. Porque cada etapa está diseñada para minimizar errores, maximizar la producción y garantizar un producto completamente uniforme. Desde la llegada de las materias primas hasta la salida del producto final, todo está conectado dentro de un sistema industrial integrado, donde la información fluye constantemente entre sensores, máquinas y sistemas de gestión centralizados. Este nivel de automatización permite que las fábricas operen las 24 horas del día sin interrupciones significativas, manteniendo una producción constante que abastece a millones de personas en todo el mundo. Y aunque los trabajadores siguen siendo una parte fundamental del proceso, su rol ha cambiado con el tiempo, pasando de tareas manuales a funciones de supervisión, mantenimiento y control de sistemas automatizados. Ingenieros, técnicos y operadores monitorean continuamente el funcionamiento de la maquinaria, asegurando que todo opere dentro de los parámetros establecidos, interviniendo únicamente cuando es necesario realizar ajustes o resolver incidencias específicas. El resultado de todo este sistema es un producto que parece simple, pero que en realidad es el resultado de una ingeniería industrial altamente sofisticada, donde cada detalle ha sido optimizado para lograr eficiencia, consistencia y calidad a gran escala. Y es precisamente esa combinación de ciencia, maquinaria y logística lo que permite que millones de pastillas lleguen cada día a hogares de todo el mundo, sin que la mayoría de las personas se detenga a pensar en todo lo que ocurre antes de que ese producto llegue a sus manos. La próxima vez que sostengas una pastilla de jabón, lo que tendrás en tus manos no será solo un objeto cotidiano,
sino el resultado final de una de las cadenas industriales más complejas, eficientes y fascinantes que existen en la actualidad. Porque detrás de cada producto de uso diario hay una historia invisible de maquinaria, procesos y precisión. Y en el caso de este jabón, esa historia ocurre a una escala que muy pocos realmente logran comprender.